A continuación, el profesor Fernando Velázquez Basanta, que también es sobradamente conocido, catedrático de Estudios Árabes jubilado en la Universidad de Cádiz, experto en Ibn al-Jatib, experto en poesía andalusí y autor de docenas y docenas de publicaciones de gran impacto. Nos va a hacer dos intervenciones, la primera de longitud normal, habitual, y la segunda un poco más breve. La primera versa sobre los poetas árabes de Shatiba y la segunda sobre Ibn Hazm visto por Ibn al-Jatib. Como todo el mundo sabe, la poesía es la manifestación artística preferida del genio árabe desde tiempos inmemoriales, y así se le consideró también en Al-Ándalus. Primeramente en Córdoba, durante el Emirato y el Califato, o sea, en los siglos 8 a 10, como sede del poder político y polo de atracción de la producción intelectual del resto de Al-Ándalus. Pero en el siglo XI, la caída del Califato dio lugar a una descentralización no solo del poder político, sino también de la actividad cultural, y con ella un gran florecimiento de las ciencias y de las letras que terminó afectando a todo el territorio andalusí, en el que las tierras del Levante, del Sharq al-Ándalus, bastante alejadas del núcleo cordobés, no iban a quedar a la zaga. Así, la ciudad de Játiva se convirtió en un centro cultural de primer orden dentro de la taifa de Valencia, con especial incidencia en el cultivo de las ciencias islámicas. Es el momento. En esta época se asienta en Játiva un maestro muy reputado que venía de Murcia y contribuye evidentemente a este esplendor. Estoy hablando de Abu Ali as-Sadafi. Y también los estudios del Alcorán. No olvidemos que en Játiva nace Ibn Ferro ash-Shatibi, autor de una casida en 1173 versos titulada Hirs al-Amani wa Wash at-Tahani fil Qira'at Sab'a, o sea, el refugio de los deseos y la esencia de las congratulaciones acerca de las 7 lecturas coránicas, que es sencillamente un resumen de una obra muy voluminosa y famosa escrita por un vecino de Denia. Sin que estos estudios florecientes en Játiva de ciencias islámicas y del Alcorán no ocultan, no impiden que nos ocupemos también de la poesía, cuyo cultivo en esta época iba a producir sus figuras más representativas en tierras levantinas. Me refiero más extensamente a todo el Sharq al-Ándalus. Es decir, podemos nombrar a Ibn al-Labbana de Denia, a Ibn Jafaya de Alcira, Ibn al-Abbar de Valencia, y por citar a una figura setabense, Ibn Jubayr, el viajero por antonomasia de Al-Ándalus. Pues bien, el estudio de la poesía producida en zonas determinadas de un país, es decir, aplicando criterios geográficos, es un recurso que para Al-Ándalus ya fue explotado con extraordinaria maestría por el antólogo santarini Ibn Bassam en el siglo XII y luego en el siglo XIII por el granadino Ibn Said, cuyas páginas sobre Játiva son la base del libro de Teófilo Gallega Ortega titulado Poetas árabes de Játiva, que se publicó en 1996. Obra ya antigua, pero muy meritoria, que se extiende sobre la vida y la obra de una decena de poetas setabenses de los siglos XII al XIII. Con anterioridad a esta obra, María Jesús Rubiera y Miquel de Palza, en su Xàtiva musulmana, segles 8 a 13, publicado en Játiva en 1987, dieron ya noticia de algunos de estos poetas en el curso de su estudio, más bien de carácter histórico, sobre esta ciudad. Es interesante reseñar cómo al frente de su libro
Estos dos profesores de árabe de la Universidad de Alicante recogieron estos versos sobre Játiva de un poeta anónimo que dicen así, en árabe: Nigma mulka rahli Játiva, lifatan talat bihi rahli, baldatun awqatuha saharun, wasaban fi zailihi balalu, wa nasimun arfuhu arijun, wa riyadun ghusnuha thamilu, wa wujuhun kullaha ghurarun, wa kalamun kulluhu mathalu. En valenciano va a ser más difícil, pero lo voy a intentar. Xàtiva, quina parada en el camí més meravellosa per al jove que ha tingut un viatge llarg. És una ciutat on cada hora és aurora, amb la seua capa de brisa húmida. La flaire del seu aire és perfum i les branques dels seus jardins es mouen embriagades. La flaç de tots els seus habitants són llumeners y llurs paraules sentencias. Los versos se han conservado en una magna obra del siglo XVII que se debe al conocidísimo erudito Al-Makkari. Hoy, con motivo de nuestra Asamblea Anual de la Sociedad Española de Estudios Árabes en Játiva, yo mismo traigo aquí un trabajo todavía un poco en ciernes sobre lo que en su día podría constituir una nueva antología poética de Játiva, con noticias sobre una treintena larga de poetas ya retratados en las páginas de la Biblioteca de Al-Ándalus, según la nómina que ha preparado para esta ocasión su director y presidente de la SEA, el doctor don Jorge Lirola Delgado, a quien agradezco sobremanera que la haya puesto a mi disposición. Son, como decía, 37 poetas, pero en aras a la brevedad, yo solo voy a presentar esta tarde aquí entre ustedes a 5 de ellos, los que me han parecido más representativos y significativos por estar íntimamente relacionados con el polígrafo cordobés Ibn Hazm. Tras esta brevísima presentación, entro de lleno en el análisis de los materiales reunidos, diciendo para empezar que los primeros poetas de Játiva no eran gente nacida en la ciudad, sino que habían llegado a ella, si se me permite la simplificación, como consecuencia de la desbandada cordobesa de principios del siglo XI. Y este es el caso del que ocupa nuestro número 1, Abu Shakir ibn Mawhab al-Qabri. Acabamos de ver un croquis de su familia. Nacido en Córdoba en 988, o sea, en el siglo X, y muerto en Játiva en 1064. Un literario poeta que fue amigo personal de Ibn Hazm, hasta el punto de que éste lo cita 2 veces en El collar de la paloma. Primeramente, para presumir o para blasonar de su intimidad con él en el capítulo 4, y luego en el capítulo 28, para decir que se lo encontró en Valencia, donde le hizo saber la triste nueva de la muerte por amor de su común amigo Abu Abdallah ibn at-Tubni, que murió efectivamente en el año 1016. O sea que ya en esa fecha, por esa fecha ya estaba Ibn Hazm en tierras valencianas, en Játiva o en Valencia. Yo he seleccionado y traducido 2 piezas de este autor que están en la Jadwa de Al-Humaydi, pero solo voy a dar lectura a un fragmento de 7 versos del género amoroso que Abu Shakir le recitó personalmente a Ibn Hazm. Pertenecen o tienen el metro Kamil y la rima Iji. Son unos versos bellísimos, dignos quizá de figurar en los que han sido eliminados entre los que se han perdido del collar. Dice así el verso primero:
A veces la mirada de un enamorado soñoliento provoca la muerte del amado y a veces lo revive. Muerto de sed, un día vino a quejárseme de ello, a fin de que yo diera satisfacción a su queja. Le ofrecí agua y si de ella mañana estuviera mi alma hecha, se la daría a beber toda entera. Es asombroso que con su saliva sacie mi sed, pero nadie lo cura cuando esto le pasa a él. ¿No es maravilla que este almizcle sea del gusto del hombre si las gacelas no hayan agrado en él? El vino no se rían con él sus frutos, mas cuando un sediento busca consuelo, éste lo cura. El veneno mata al que lo bebe, mas para la vida de quien lo cosecha es un don. El segundo poeta es precisamente el maestro de Ibn Hazm, por el cual, decía Jorge Herrera esta mañana, había venido Ibn Hazm a Játiva. Bueno, podía haber sido un acicate. Yo creo que el motivo fundamental de la presencia de Ibn Hazm en estas tierras es el refugio que han obtenido en ellas los eslavos amiríes que, reunidos aquí en Játiva, pusieron en el trono de Valencia al nieto de Almanzor, a Abdelaziz. Es buscando esa protección de los amiríes, maulas o el propio rey, por lo que vienen muchos cordobeses, no solo Ibn Hazm, a Játiva. Pues bien, Abu Umar ibn Abdelbar, que había nacido también en Córdoba como el anterior, pero que murió en Játiva en 1071. Es un tradicionista, genealogista y literato experto en el Alcorán y maestro de Ibn Hazm. Yo he seleccionado y traducido 3 piezas de este autor, pero solo voy a leer aquí un fragmento de 6 versos que están en la Bahjat al-Majalis, obra de Ibn Abdelbar, en los que el autor expresa su odio a la ciudad de Sevilla. Es una larga historia que naturalmente no podemos entrar. En la época almorávide los poetas odiaron a Sevilla y se fueron de Sevilla y naturalmente algunos lo escribieron. Muchas veces me dijo una dama, que yo creo que se trata de Sevilla: ¿qué pasa que te veo a punto de partir? Yo le respondía: calla y escucha lo que en resumen tengo que decirte. Aquel, creo que se refiere al rey Al-Mutadid, al cruel rey Al-Mutadid sevillano, con cuya compañía nos regocijábamos, me desairó y pasó a salobre después de haber sido agua dulce. Un vecino que no se pone de acuerdo con los demás inquilinos, ni le gusta la casa común, tiene que irse. Fui puesto a prueba en Sevilla, pues a fe mía que permanecer una criatura mucho tiempo en una población le causa aflicción. La situación es que Ibn Abdelbar había acudido a Sevilla a interceder por un hijo suyo que tenía problemas allí y por eso da esta queja del rey y dice que en Sevilla no se puede vivir. Cuando un noble es menospreciado por aquellos que visita y no se aleja de ellos, está ciego y es necio. No se acuñan los refranes sino por el sabio, ni se castiga al hombre sino por escarmentarlo. Bien, el tercer poeta al que me quiero referir es alguien que algún antologista lo ha situado entre los primeros poetas setavenses, pero otros lo sitúan en otros territorios de Al-Ándalus. Bueno, no estamos seguros, es un gran poeta, pudo ser de aquí de Játiva o de algún pueblecito cercano, así es que yo lo he incluido. Podría ser de Énova, podría ser de Sarrión en Teruel o de Sorió en Valencia. Es un poeta, gramático y filólogo ciego. Se llamaba Abu Abdallah ibn Jalasa. No se conocen fecha de nacimiento, pero murió en Denia entre 1077 y 1078.
Otro de los motivos por el que nos hemos inclinado a colocarlo en Játiva es que en Játiva se documentan otros personajes de este mismo apellido. Pues es fácil que él perteneciera alguna vez a esa familia, si no pertenecen todos a la misma. Sirvió como secretario en Denia de Iqbal ad-Dawla, el hijo de Mujahid, y mantuvo relación con su yerno, el rey de Almería, al-Mu'tasim, a quien dedicó varias risalas en prosa rimada. Así que este poeta es también importante para el conocimiento de la poesía en Almería. Yo he seleccionado y traducido 4 piezas de Ibn Jalasa, un fragmento de 5 versos de la elegía de Abu Omar ibn Abdelbar, el maestro de Ibn Hazm, la elegía de la madre de Mu'izz ad-Dawla, hijo y heredero de Iqbal ad-Dawla, de Denia, los primeros 14 versos de una larga casida amorosa y un panegírico de 13 versos, bien de Iqbal ad-Dawla, de Denia, bien de al-Mu'tasim de Almería. He aquí la pieza segunda, conservada por Ibn Bassam en la Dajira, en recuerdo de la reina de Denia, un planto que hacia el final gira en elogio del hijo de la difunta, que dice así: ¿por qué, si la desgracia en el poderoso es grande, se consuela el débil que soporta la pena? Todo grande es demasiado pequeño para lo importante, igualándose el aumento y el empequeñecimiento. ¿Qué trono para la gloria fue destruido y qué ínfulas rebajadas? Hasta el tiempo tiene los bordes mellados. Oh sin par señora, al faltar vos, la desgracia se ha cebado con las acciones nobles. Oh sepultura, tiene palabras para todo, para la finada y para la fosa. ¿Sabes acaso lo que encierras? No, de ninguna manera, pues el duro suelo es ignaro. En ti se oculta una humanidad, una lluvia persistente, un ingenio magnífico y un rango elevado. Sé afable con la adornada de prendas naturales, pues tu morada es un yermo y tu estancia una permanencia larga. Ciertamente os recibirá el Espíritu del Señor y supláceme. Por Dios, qué grato es un protector como Él. ¿Por qué fuisteis buena si el tiempo es maligno? ¿Y por qué generosa si la nube es avara? Manasteis, pero las aguas están corruptas. Regasteis, pero el país está seco. Oh Abu Amir, es el hijo. La resignación es buena y a vos se atribuye el mejor consuelo. Cada uno de nosotros ha de volver inexorablemente a Dios, de modo que morirán el censurado y el censor. En suma, entre los palacios hay tumbas en las que sopla el céfiro y la buena acogida. Así es la ley de Dios para las criaturas, en ella no hay cambios. Su veredicto es inapelable y de él inseparable, pues es el justo que no renuncia a hacer justicia. La inexistencia es propia del hombre, pero vos existís. El discurso puede ser disparatado, pero vos sois racional. Cuando el pensamiento destape las verdades, las mentes atestiguarán lo que digo. El siguiente poeta es miembro de una familia que tiene varios representantes en Játiva. Me refiero a Abu Bakr ibn Mufawwidh, un tradicionista y poeta experto en lengua y literatura árabes. Compuso un opúsculo para refutar a Ibn Hazm, en el que había 2 versos que nos ha conservado al-Makhari en el mismo libro en el que yo antes leí el poeta anónimo. Yo he repasado mucho de lo que se ha escrito sobre Ibn Hazm y nunca he visto citado estos versos. Quizás habría que incorporarlos. Lo que no sabemos es cómo se titula el librito, ni tampoco qué obra de Ibn Hazm refuta. El caso es que los versos dicen así, referidos a Ibn Hazm: tú que tratas de cuestiones que no te interesan, deja la preocupación y pon el asunto en buenas manos.
o sea, en las de otro. Apártate, deja esto ya. Tú tratas con condescendencia de todos los temas, pero cada uno sabe de lo suyo. O sea, lo está desautorizando totalmente. Y el último poeta del que nos vamos a ocupar, sintiéndolo mucho, porque no tenemos tiempo, se llamaba Abu Amir ibn Jinnik. Este sí nació en Játiva. Bueno, el anterior era de la familia de Játiva. Es un poeta y hombre de letras que alcanzó celebridad como médico tras sus estudios en Sevilla con un miembro de la familia de los Abenzoar. Pons Boygues mantenía que Jinnik era la arabización del nombre de Ennecus, el nombre latino Ennecus, que dio en español Íñigo, lo que indicaría que su familia era de origen muladí. Sin embargo, entre sus obras hay una refutación de la epístola de Ibn García sobre la supremacía de los árabes. Eso no casa mucho con su condición de muladí. Teófilo Gallega ha traducido 4 piezas de poesía clásica de este autor, pero Ibn Jinnik compuso también moasajas, de las que Ibn al-Khatib recogió 10 en el Jaish at-Tawshih. Yo he traducido la número 1. No es muy larga, son 5 estrofas, más el preludio, y vamos a leerla. El preludio. Acosaron al aguerrido adalid los ojos de aquellas doncellas e insistieron, como las lanzas marchan alegres el día del combate. Primera estrofa. Nos internamos en el desierto como ortegas que van sin resuello, como gráciles terneras de esbeltas figuras, como gacelas de cuello largo o como aterrados órices. El estribillo, que rima con el preludio. Ella escamoteaba el adorno de los mantos en las ramas de los talles, pues era persona que se bamboleaba con la flexibilidad de las lanzas recias. Segunda estrofa. Amigo mío, detente en la duna y saluda allí a las damas de perfumados escotes que muestran sus blancos cuellos y sus transparentes lágrimas, orgullosas de la dulzura de sus labios. Estribillo. Qué saliva tan fresca la de un sincero y triste enamorado. Mientras que él eludía a las nubes, ellas se apartaban de él sedientas. Tercera estrofa. En el capítulo de las monedas, cuántas vidas perdidas en el asunto del dinero. En el capítulo de las flechas de las miradas, cuántas gacelas y vacas salvajes sacrificadas. Es una metáfora muy árabe, pero claro, nosotros llamamos mucho la atención que se comparen a las muchachas jóvenes con vacas salvajes. Ellas eran la meta de los enamorados y el cenobio de las esclavas cantoras. Estribillo. ¿Cuántos acosados han caído allí? ¿O cuántos encadenados? ¿Está de verdad enamorado? Pregúntale eso a mi corazón. Cuarta estrofa. Un día me llegué a él, pues el amor tiene sus caminos, bamboleándose a su vera, jóvenes doncellas, y en los arenales manadas de ellas, con pechos turgentes y rojas mejillas, entre la obediencia al amor y su resistencia. Y la última estrofa. En el rebaño de las gacelas había huríes coquetas. Su hermana, se refiere al sol, en el cielo, aparecía como la que está en cámaras nupciales. Ella renunció a la pena y yo seguí en mis 13. Morena, el estribillo, la jarcha. Cuán desdeñosa estás. Por lo que más quieras, señora, sé generosa. Una morena a la vera de un río, allí me robó el corazón. Esta antología de poetas andalusíes de Játiva la ha elaborado, como decía, Jorge Lirola, con motivo del milenario de la composición del Collar de la Paloma, obra que redactó Ibn Hazm en Játiva en el año 1022, para un amigo de Almería. Contiene abundantes fragmentos poéticos, 185 en concreto, que engloban un total de 807 versos,
de la inmensa mayoría del propio Ibn Hazm. Hay que restar, por tanto, 23 versos correspondientes a 7 fragmentos cuya autoría pertenece a otros poetas. El número de poetas de Játiva que se ha incluido aquí asciende a 37, buena parte de los cuales son miembros de una misma familia. O sea, que hay entre ellos miembros de una misma familia. Citamos a continuación los linajes que están representados con más de un miembro, destacando el elemento tribal de cada uno de ellos, sin que se pueda saber si había sido adquirido por una relación de clientela, o sea, si eran de origen árabe o eran cristianos arabizados e islamizados. Primero, los Banu Mufawwidh, que eran maafiríes. Hay 6 miembros de 4 generaciones que comienzan en el siglo XI. El último se atestigua en Túnez en el siglo XIII. Los Banu Jannan eran kinaníes. Hay 3 miembros desde el siglo XI al XIII, el último de los cuales murió en Damasco. Los Banu Mawhab eran tujibíes. Hay 2 miembros de esta familia que procedía de Córdoba. Uno procede de Córdoba y otro del siglo XII que estuvo al servicio de Ibn Mardanish en Murcia. Banu Mugawir Sulamíes, 2 miembros, ambos del siglo XII, eran tío y sobrino. Banu Rashik eran taglavíes, hay 2 miembros, un abuelo del siglo XI que había nacido en Almería y su nieto del XII que ya era de Játiva. Y por último los Banu Jubair, que eran kinaníes, 2 miembros, un padre y su hijo, que es el famoso viajero Ibn Jubair. Dos de las familias, los Banu Mawhab y los Banu Rashid, tenían deudos en Almería, ciudad con la que Játiva mantuvo fluidas relaciones. De hecho, durante unos años, en la primera mitad del siglo XI, Játiva perteneció a la taifa almeriense. Mayoritariamente compusieron poesía clásica, aunque en 2 casos consta que cultivaron también la moasaja, el que hemos Ibn Yinnik y otro, y hay un tercero que compuso un cegel. De 6 poetas no se ha conservado ninguna poesía. A Ibn Hazm no se le ha incluido en esta nómina porque su establecimiento en Játiva fue solo esporádico. No obstante, si se demostrara que alguno de sus versos fue compuesto aquí, habría que reconsiderar esta decisión. Si nos atenemos a la cronología, hay que añadir que al periodo de taifas pertenecen 5 poetas, más otros 4 que vivieron a caballo entre las taifas y los almorávides. Época brevísima, que cuenta con buen número, sin embargo, de poetas, 9, 4 de los cuales mantuvieron estrecha relación con Ibn Jafaya, el poeta jardinero de Alcira, que es una de las cumbres poéticas de Al-Ándalus. De la época de Ibn Mardanish son 3, y quizá también un 4, pero la mayoría es de época almohade. También tiempo, en que ya consta la emigración a Oriente, ya empiezan a marcharse a Oriente. Y, por último, tras la caída de Játiva a Andalusí, se constata que los setabenses pusieron rumbo a destinos muy diversos. Algunos pasaron al Magreb y a Ifriquia, en especial a Bujía y Túnez, pero la mayoría se trasladó a Oriente, en particular a Siria y Egipto. Ninguno fue a parar a la Granada nazarí, cosa curiosa. Si bien en esta ciudad se documenta la nisba ash-Shatibi, como por ejemplo el famoso muftí Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ash-Shatibi al-Garnati, que ha sido estudiado por Estela Navarro y Jorge Lirola. Y con esto doy por terminada mi intervención sobre la poeta de Játiva. Muchas gracias por su atención.